tanto delicado que hacía mucho tiempo no sacaba yo del baúl de los recuerdos, porque es así como que encender un cerillo en una gasolinera, porque tiene que ver con una problematización que se está dando actualmente con la cuestión de la indumentaria en la cultura maya en específico. Vale, y lo primero que vamos a hacer es precisamente conocer cuál es esta problemática, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, en el caso de los que no están metidos dentro de la cuestión de la arqueología o de la investigación de la cultura maya, al ir a un museo no sienten esa frustración de no entender de repente lo que está plasmado en un mural, lo que está plasmado en una estela, tratar de identificar los símbolos que ahí están? Vemos una cuestión tan barroca de símbolos, de imágenes, de glifos, y entonces nuestra imaginación comienza a volar y empezamos a imaginarnos cómo pudo haber sido ese mundo, ¿no? Cómo pudo haber sido ese tipo de vestimenta, qué será ese elemento que está representado ahí, por qué fue representado este personaje con tal o cual tipo de elemento. Y eso nos lleva a múltiples directrices que de repente caen en cuestiones bastante, digamos, criticables o más bien de dudosas fuentes. ¿Sí? Y en ese sentido es donde entra la cuestión de la problematización de la cultura maya en sí misma, la réplica del constante error que se ha hecho. Y esto tiene que ver con la cuestión tanto de la educación, por un lado, como por la cuestión de los investigadores también. Hay esta teoría de que los investigadores simplemente producimos para la misma comunidad científica y que muy pocas veces tenemos este contacto con el público que no está directamente involucrado con la investigación de la cultura maya, etc. Y por el otro lado también está la cuestión de las escuelas, ¿no? De las cuestiones de la investigación sobre la cultura maya, que es realmente básica. Uno de los fenómenos que se da en el presente es la cuestión de que recurrimos al internet y nos vamos a la primera página que aparece, ¿no? Que generalmente es Wikipedia, digamos que es una fuente de información relativamente confiable, pero que también al ser altamente manipulable, pues cualquier tipo de información se puede filtrar ahí. ¿Va? Y entonces, para empezar a problematizar esta cuestión de la cultura maya, quiero que vean estas imágenes nada más. ¿Va? ¿Qué ven ahí? ¿Qué observan? Estamos hablando de indumentaria. Vemos ahí una serie de eventos, algunos de ellos se ven cuestiones de festivales escolares, como la foto de las niñas allá arriba. Esta del centro, que es buenísima, ¿no? Que es además el clásico cliché de una danza maya en una escuela donde sacrificamos a una princesa. Pero además vean el cuchillo que la pobre chiquita tiene en su chip. O sea, de esas cosas que dicen, órale, ¿no? Y vemos incluso cuando se hacían los eventos en Chichén Itzá, la imagen de allá arriba, los eventos culturales, toda esta cuestión de la falta de control en cuanto a la difusión de esto que llamamos la cultura maya o de la indumentaria maya en sí misma, ¿no? Eso, por ejemplo, de aquí es el Festival de la Ciudad, el Carnaval de Mérida, ¿no? Que también ha sido otro de los grandes difusores de nuestra cultura. Según, y centros nocturnos, escuelas, la inauguración del Gran Museo del Mundo Maya, en fin, lo siguiente. Y por otro lado tenemos este fenómeno que es la escaretización de la cultura, ¿no? Como dirían ahí, pobrecito Yucatán, tan lejos de Dios y tan cerca de Cancún. Vean nada más la cuestión, y es una línea muy delgada, que la gente que no está familiarizada con esto se va con la finta, ¿no? Porque sí hay elementos que se retoman de la iconografía, que digamos, bueno, estamos pero por ejemplo, es una figurilla de Palenque, ¿no? Y vemos que replican estas imágenes, pero fuera de contexto en sí mismo, ¿no? Bueno, la cuestión de las bodas mayas, que también está así como que en discusión, todo este fenómeno de los canoeros, que si la sensibilización, que no sé qué, o sea, hay todo un bagaje detrás que realmente sería criticable, fundamental también de dónde está saliendo toda esta información que están manejando. Siguiente. Y pues obviamente esta cuestión de la esqueletización permea también nuestro medio local. En este caso estamos viendo la presentación del FIC Maya, donde vemos ya esta indumentaria de, pues, supuestamente los mayas ahí representando a la cultura, ¿no? Y cosas como esta, por ejemplo, que suceden en el Museo del Cacao. Uno de mis alumnos decía, Lalo, ahorita que salga un tipito de azul, te va a dar embolia. Y sí, evidentemente sí, porque lo que hacen ahí es una ceremonia del chachac, mezclada entre una cuestión prehispánica y una cuestión actual. Pero además, realmente cuando yo vi esta ceremonia,
A ese señor de blanco parecía que le había dado un ataque y se tira al piso y empieza a convulsionar y después pasa con su caracol a cobrarlo. O sea, es una cuestión que decimos, bueno, aquí por ejemplo está la situación del juego de pelota que se presenta aquí en la plaza y pueden ver el mismo discurso, ¿no? Una cuestión ya bastante esqueletizada, un manejo de símbolos totalmente fuera de fundamento. En este caso vemos aquí, no se alcanza a ver, pero sí se distingue exactamente qué símbolo es el que tiene en la capa este señor, que es el mismo que está allá arriba con el bastón. Y pues bueno, este Sekbalam también que ya comenzó a influenciarse con esta cuestión de la cultura de la costa. Siguiente. Esta que pues fue, además un tabloide local la promovió así como que el emperador chino saludó a Kukulcán y lo presumieron así. Perdón, pero hay toda una serie que es discutible ahí. Y vean ahí cómo nuevamente estamos problematizando la manera en que difundimos la cultura y utilizamos símbolos sin fundamento para transmitir algo que realmente en su momento tuvo importancia. ¿No? Siguiente. Y obviamente está esta cuestión también de los nuevos sacerdotes, ¿no? Que dentro del ámbito del mayanismo empiezan como que a reinterpretar la cultura y a hacer como que todo este bagaje de juntar todo, tomar lo que me gusta y lo que me late, porque bajo el entendido de que todos venimos de la Atlántida, y entonces comenzar a convocarlo como parte de una cultura universal. Siguiente. Y pues bueno, ya con esto tienen una noción de más o menos de qué estamos hablando. Esta, por ejemplo, es una página de internet que encontré justamente ayer que se me hizo buenísima, porque además dice: la vestimenta maya es muy colorida, pero también ligera y funcional. Perdón, yo lo colorido sí lo puedo ver, pero lo funcional es así como que ¿funcional para qué? O sea, ahí también está la situación. Va, siguiente. Y bueno, aquí es el símbolo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Que fue el que se crea en 1987 y que se ha difundido también como este símbolo de Junacuy, y muchos grupos lo utilizan como el símbolo de la cultura maya y que no sé qué, cuando realmente no tiene ningún fundamento arqueológico en sí, es creado en la época moderna. Siguiente. Y ¿no? Vemos como ya nos vamos alejando de la vestimenta hacia la cultura en general, ¿no? Todo el mundo te vende esto, el calendario maya. A ver, cuando me lo quieren vender, a ver, dime en qué sitio está en este monumento en la realidad. No te saben decir. Siguiente. Aquí la cuestión, ya mezclando culturas, afortunadamente en el Facebook, pues ya alguien nos llamó la atención y nos dijo: por favor, distingan, ¿no? Sobre todo infórmense. Y además nos regaña, dice: infórmense. ¿Va? Siguiente. Y al final esto, ¿no? Que cuando yo me atrevía a mencionar algo sobre el uso y sonido de Chichén Itzá de nuevo, muchos me dijeron: ¿cómo te atreves a criticarlo? Pero si al final no lo vas a poder cambiar, eres tú solo contra el universo. Sí, pero mientras mi voz se escuche y tenga eco, creo que puede ser un buen punto de crítica para este tipo de situaciones, ¿no? En este caso el mapping que se presenta en la catedral, que vemos ahí el tablero de la cruz foliada en el fondo de la catedral. Digo, Nuestra Señora de Yucatán está vacía y Cacuacán y los Itzáes convulsionando en su caja en el himno, ¿no? Pero bueno, siguiente, a ver, vestida de mestizo. En fin. Pero bueno, este fenómeno realmente, la problemática en sí, tiene que ver con estas cuestiones de cómo se ha manejado la cultura a través del tiempo. Tenemos una cultura prehispánica con una gran gama de colores y de variedades que al final se va como decayendo y justamente llega a un fenómeno de cuello de botella, que es la conquista española, en el que sobreviven algunos elementos y estos son los que se transmiten hasta el presente. ¿No? Por eso decía yo el manejo constante del error. Siguiente. Porque además es la interpretación de investigadores que apenas comenzaban a entender la cultura maya y lo que pensaban se volvió así como universal al momento de interpretarla. Y entonces surge la investigación arqueológica, que se regresa y toma objetos del pasado y en una especie de feedback los comienza a traer hacia el presente. ¿No? Y es aquí donde entramos los investigadores en una función de difusión y de dar a conocer esta cuestión de la información respecto al pasado. Obviamente una cosa que tenemos que tener en cuenta es que como investigadores muchas veces pensamos que tenemos la verdad absoluta y nada más falso que eso.
sea, estamos llegando a aproximaciones, sí, un 50%, 70% a veces, tenemos 100% de fidelidad a nuestras interpretaciones. Pero la gran mayoría, en ese 30% restante, por así decir, está en constante discusión y se va renovando con nuevas investigaciones y reforzando con teorías de otros investigadores, ¿no? Al final, la multidisciplinariedad es una cuestión fundamental para llegar a este tipo de cuestiones. Perdón, siguiente. Con su permiso. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de discusión. El cuerpo como lienzo de identidad. Siguiente. Ya habíamos visto esa cuestión de la cultura maya en sí misma, cómo la reinterpretamos, pero vemos que hay situaciones en la escultura, sobre todo en la que vemos rasgos que son evidentemente generales dentro de la cultura, ¿no? La cuestión de la deformación craneal. Si bien en el concepto cultural intangible no sabemos si en esa época los mayas se reconocían como tales, sí por lo menos tenían algunos fenotipos o algunos elementos que eran característicos de este orden, y obviamente la deformación craneal entre ellas. Siguiente, y esto pues obviamente se puede saber a través del registro osteológico, como en este caso en el cráneo de Jaina. Siguiente. Y pues eso nos lleva como investigadores a entender que, bueno, dentro del proceso de la deformación craneal, que ahí tenemos un cráneo, pues digamos, normal, existen dos tipos: la tabular erecta, que es hacia arriba, y la tabular oblicua, que es un poco más alargada hacia atrás. Y obviamente eso se generaba desde el momento del nacimiento, ¿no? Bueno, la cuestión de las incrustaciones dentales, aunque se han encontrado otras culturas en Mesoamérica que realizaron esta práctica, los mayas la llevaron a un grado bastante elevado, por así decir, en el sentido de que lograron perfeccionar las incrustaciones, el limado de los dientes. Vemos ahí la dentición en forma de L, en la forma de I, o sea, hay una gran variedad incluso de sierra para poder decorar los dientes, ¿no? Y esto además era un símbolo de estatus. Aquí hay una cosa que quiero dejar en claro, que estas cuestiones del cuerpo sí se pueden tomar tanto en el registro osteológico de la clase común como de la clase social alta. En este caso estamos viendo elementos que pertenecen solamente a la élite, ¿no? La decoración de los dientes era una, digamos, como un medio de adquisición solamente para las clases altas de la sociedad, ¿no? La gente común, creo que nunca, si no soy mal, nunca ha presentado registros de este tipo. Siguiente. Y pues bueno, otra de las cuestiones que identifican a la cultura maya es este supuesto estrabismo, ¿no? Digo supuesto porque si vemos las máscaras en general, o estos rasgos que han sobrevivido al pasado, vemos que sí existe cierta posición en los ojos, pero a veces no es tan marcado, ¿no? Como en el caso de aquí, que se pobrecita, pero bien bizcochito, ¿no? Lo vemos ahí que incluso con que sí está muy marcado el estrabismo, pero no era una cuestión general, como vemos en esos ejemplos de máscaras. Entonces, puede ser que sí haya sido una práctica para ciertos grupos, pero al menos en lo que vemos, en lo que representa la élite, no está tan marcado esta cuestión del estrabismo. Siguiente. Otro elemento es la cuestión del empleo de maquillaje corporal. Vemos aquí una vasija, siguiente, en la que están dos personajes, un hombre y una mujer, están como que ayudándose, y el hombre está decorando el rostro de la mujer con el pincel. Y obviamente la señora tiene sostenido lo que sería como el tazoncito, una especie de caracol cortado, y el señor pues le está pintando la cara. Vemos que incluso en el brazo tiene algunos diseños ya pintados. Siguiente. Y aquí tenemos unos ejemplos de vasijas. Siguiente. En este caso tenemos a una vasija de una colección privada, que además es una chocolatera, ¿no? La vasijita en realidad tiene como 30 centímetros, y la vasijita se llena de chocolate, y eso puede servir para servir obviamente en los vasitos, ¿no? Pero vemos que la figurilla representa a una mujer que tiene evidentemente maquillaje en el rostro, representando diseños, pero incluso hasta los hombres, en este caso, que vemos otra vasija, tienen como pintura blanca sobre el rostro. En este caso vemos que tienen aquí una especie como de pintura roja, tanto en la cara
como en los tatuajes que llevan en sí mismos. Diego de Landa decía que los mayas de la península de Yucatán también tenían esta costumbre de untarse un recado aromático para permanecer pues, bastante tiempo, para empezar por cuestiones de protección solar de la piel, pero también para mantener el aroma en el cuerpo, ¿no? A fin de que posiblemente nuestro clima nos hace sudar bastante y eso de repente genera olores que los mayas conocían muy bien toda esta cuestión del clima, ¿no? Y pues solamente se valían estos elementos para poder, digamos, sobrellevar estas problemáticas. Siguiente. Y bueno, ya entrando a la cuestión de la indumentaria, obviamente no son los únicos rasgos corporales que podemos encontrar, sino que cada región tenía como que sus bemoles y sus características muy particulares. Por eso son así como las que engloban a los mayas en general. Y pues ahora vamos a pasar a la cuestión de la indumentaria, y esto nos lleva a discutir primero la indumentaria de los hombres, ¿va? Siguiente. Solamente la prenda básica y la que utilizaban la mayoría de los, total de los hombres, yo considero en aquella época, pues es la cuestión del lesh o el paño de cadera. Siguiente. Que vemos que siempre está presente en la indumentaria maya. En este caso estamos hablando de dos cautivos, que pues evidentemente dentro del proceso de presentación son despojados de las prendas y únicamente se quedan con la tela esta sencillita de aquí. Siguiente. Pero también lo vemos en las cuestiones de los gobernantes, en este caso una estela de copal, en la que vemos que el lecho está prácticamente decorado con joyería y hay toda una serie de iconografía bastante elaborada para decorar esta prenda. Siguiente. Y pues bueno, así mismo aparecen en las figurillas, ¿no? Que a veces podían tener diseños pintados o a veces bandas sencillas. Y en sí, esta prenda es todo un arte ponérsela, realmente, porque en el presente, cuando se reconstruyen estas prendas, siempre se utiliza como un cinturón y se le ponen las dos paños colgando de frente y atrás. Y Landa nos dice que originalmente este era un paño muy largo. Entonces, con un solo paño, a ver, dobla, pon y que no se te salga nada. Realmente es todo un arte, ¿no? Quería yo mi muestrar y no lo traje, a ver si alguien se atrevía a ponérselo hoy, pero se me olvidó en mi casa. ¿Va? Siguiente. Ok, la faldilla, y esa ya es la parte que cubre el lesh, que en este caso es la faldilla o enredo de cadera, que podía tener distintas longitudes, ¿no? Desde una falda muy corta hasta cosas como esta que vemos que llegan hasta la rodilla. En Palenque tenemos ejemplos donde llegan casi hasta los tobillos, son muy largos. Y es aquí donde empezamos a ver esta cuestión de que el uso de faldas realmente no se le puede, al menos en esta época de la cultura, no se le puede atribuir únicamente a las mujeres. Esta cuestión del uso de las prendas se llevaba a cabo según se necesitara dentro de la vida cotidiana o dentro de la vida ritual, y respondía también a cuestiones estilísticas y de moda de las diferentes épocas culturales de los mayas. Siguiente. Veamos aquí otro ejemplo de los paños de cadera, y aquí está lo que les decía, ¿ven? El lesh está debajo de la faldilla y a veces el nudo es el que sobresale al frente. Y aquí vemos que pareciera que el lesh está de fuera, pero yo considero que eso es un cinturón que está por encima de la faldilla. No sé, hay realmente todo un análisis que realizar en cuanto a la cuestión de las prendas. Una de las investigadoras arqueólogas que están como que enfocándose mucho en este tema es Laura Valenzuela, que está como que aterrizando todas estas cuestiones de patronaje en la indumentaria. Siguiente. Y pues bueno, obviamente la decoración variaba de manera infinita. No voy a meterme en cuestiones simbólicas, al menos en esta parte, porque la variedad es tremenda, ¿no? Y hablar de cada uno de los símbolos representados en estas faldillas es para una conferencia distinta cada día, y así nos llevaríamos muchísimo tiempo en hablar de las prendas en sí mismas y de los símbolos por sí mismos. Siguiente. La capa o tilmatli, en este caso vemos aquí a los dioses utilizando estas como capitas en la parte de los hombros. Igual es muy recurrente dentro del arte maya. Siguiente. Vemos aquí otro ejemplo de un vaso, el Can 1266, donde vemos a dos personajes utilizando el mismo tipo de capas con un nudo al frente, pero en esta ocasión en color rojo. Siguiente. Y pues evidentemente también en Bonastar tenemos ejemplos de esto, pero ya vemos aquí una cuestión de capas más elaboradas, capas que llegan hasta el piso con decoraciones de bandas celestes, complementarias de manchas. No, que esto ya nos está hablando de que son el reflejo del estatus social de esos personajes que están representados ahí. Vean la riqueza
riqueza nada más de la indumentaria. No hay una prenda igual en estos diseños. Cada personaje tiene un tipo de elemento diferente que lo hace único y especial dentro de este discurso pictórico. Aquí vemos, por ejemplo, a este personaje que sostiene al niño, que igual tiene una connotación distinta en su calidad de, digamos, como de asistente o de sirviente dentro de la casa real de Bonaparte. Siguiente. El juego de pelota, que también necesita una cuestión bastante especial en cuanto a la indumentaria. Vemos en este caso una vasija donde están los jugadores y lo primero que salta a la vista es este elemento que está en la cintura que se le considera el yugo. Siguiente. Y esto también lo podemos ver tanto en la escultura, como en este caso, como en el arte suntuario a través de figurillas. Siguiente. Aquí tenemos las figurillas de Heine un poco más más claro se ve el elemento de la cintura, ¿no? Que es este yugo que utilizaban los jugadores de pelota. Siguiente. Vemos este mismo discurso en Chichén Itzá, pero un poco más elaborado, ¿no? Porque aquí ya integran estas como mangas. Se ha interpretado que son como una especie de herramientas para jugar el juego de pelota como tipo ulama. Yo todavía tengo mis dudas con ese sentido de que con esto realmente como que impulsaba la pelota, pero pues bueno, la iconografía en este sentido todavía le falta bastante información para tratar de entender cuál era la función. Yo creo en lo personal que esto era netamente para protección, ¿verdad? Hay investigadores que manejan esta cuestión del ulama, pero pues bueno, ahí está a disposición de la crítica también de todos ustedes. Siguiente. La indumentaria guerrera, que igual tenemos una gran variedad de elementos en cuanto a la indumentaria, desde cosas como esta que son como trajes enterizos del cuerpo completo, hasta pues faldillas del mismo modo, pectorales. En este caso vemos la imagen de una vasija con dos guerreros, un escudo, cada uno con su escudo flexible, su lanza, ¿no? Y vemos al personaje central que lleva como una especie de capa encima y pues obviamente se le están presentando los cautivos. Aquí este cobra está bien para el peso y vemos aquí que el gobernante, pues, o este personaje que podría ser el central, no podemos afirmar que sea un gobernante, pues es el que lleva el mayor atavío dentro de este discurso iconográfico. Siguiente. Nuevamente tenemos el ejemplo de Bonaparte. Ahí tenemos a Chan Muan en la escena de captura de este prisionero y vemos nuevamente el uso de los chicolis, ¿no? De estos chalecos de pieles que a veces eran de algodón o de pieles de jaguar, como en este caso. Siguiente. Y aquí ya los vemos más en claro en las figurillas de Heine, un poco más a detalle en el brocado de las telas, en el empleo incluso de caracoles para hacer los cinturones, placas de concha para los escudos flexibles. Siguiente. Y pues evidentemente el empleo de joyería, que también acompañaba algunas veces para aderezar estos tipos de indumentaria. Siguiente. Y esto es que es una maravilla, ¿no? Los atuendos de personificación, como vemos en este caso el K533, donde vemos a este personaje. Siguiente. El traje en sí mismo, si ustedes lo ven, es un enterizo de piel de jaguar, pero pareciera que es como una botarga, porque el personaje está ahí dentro. Si ustedes se fijan, tiene como un gorte aquí, que justamente hace la máscara del individuo, pero te hace entender que eso que estás viendo no es este ser representado, sino que es una persona vestida como ese personaje, ¿no? En este caso es Yahoo Tequinich, representando un ser llamado Kuchapachi Tequinich según Eric Velázquez. Y vemos que incluso los acompañantes están representando otros seres. En este caso es como un ave con cola de jaguar o algo así, y en este caso vemos que son 3 jaguares danzando además. Siguiente. Que Linda Chile ha llamado la representación del árbol celeste. Tengo por ahí mis dudas, pero bueno, vamos a manejarlo desde este punto de vista, en el que los personajes, como en este caso Hassao Chancawil de Tikal, llevaban este tipo de indumentaria a base de pluma, ¿no? Vemos el alto tocado, que evidentemente los tocados también son otro discurso interesante que abordar, que vamos a ver algunos de ellos también aquí, en el que, según la interpretación de Linda Chile, el personaje lo que hacía era representar al árbol central. ¿Qué tanto de ese discurso sea cierto? Habría que hacer un análisis contextual del simbolismo que tiene en sí mismo el traje y los textos asociados al mismo.
¿no? Pero pues bueno, aquí está esta recreación que hace, si mal no recuerdo, es Mary Miller o Tatiana Poskurienko en el libro de Warriors de Copán y de Tikal. Siguiente. Y pues evidentemente vemos que esa cuestión del uso de elementos en la espalda, como los espaldares de plumas y los amplios penachos, era también una cuestión muy recurrente durante ciertos rituales. Siguiente. Y en este caso vemos el ejemplo de Bonampak. Siguiente. Y esto, ¿no?, que también es lo que nos ayuda a interpretar esta cuestión en Ekbalam, que mucha gente la llamaba, son los ángeles de Ekbalam. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba justamente en el sitio y un señor que era como una especie de swami, por así decir, me decía, es que yo estuve en la excavación de esa estructura y en el otro lado, donde no existe realmente la figura o se perdió la figura por deterioro, sí, yo vi cuando sacaron esa figura y tenía un tocado así como de un rajá y tenía hasta sus bigotes y se la llevaron y la escondieron porque no querían que se viera eso ahí. Perdón, señor, pero cuando se excavó esa estructura ni Dios se paraba ahí. Entonces, solamente los arqueólogos estaban realmente. Entonces, ¿cómo discutir con eso? Uno lo que hace es callar, reír y decir, bueno, pues ok, qué bueno, ¿no? Qué bueno que usted sí lo logró. Pero pues bueno, esta cuestión de los ángeles igual ha sido realmente discutible. Y pues bueno, elementos como este nos hacen entender que los mayas tenían esa costumbre de emplear elementos plumarios en la parte de atrás de sus indumentarias. Siguiente. Vemos en este caso un mural reciente destruido, reciente relativo, en el que vemos que igual el personaje central está asistido por un sirviente para sostener estos abanicos de plumas o espaldares que complementaban el indumentaria del señor. Siguiente. Y ahora sí, pasamos a las niñas. Siguiente. Dentro de la cuestión de la indumentaria femenina, el elemento básico, así como el age para los varones, está la cuestión de los enredos. En este caso vemos los ejemplos de enredos de cuerpo medio o de una sola pieza, que aparecen representados tanto en vasijas como en las figurillas, en este caso de Jaina. Siguiente. En la que, haciendo como una reconstrucción de esto, realmente era una prenda que se ponía alrededor de la cintura y que se anudaba y que daba cierta soltura también para el movimiento del cuerpo. Vemos aquí que la parte de arriba del torso pues va realmente al descubierto, y eso es una cuestión que muchas comunidades indígenas aún mantienen, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estén trabajando las tejedoras, hay momentos en los que se quitan el blusón y están con los senos al aire, ¿no? Y realmente a los españoles en el momento de conquista eso les escandalizó, así como que ¿cómo es posible que anden mostrando sus vergüenzas delante de todo el mundo, ¿no? Y realmente fue muy criticable. Pero vemos que la concepción del cuerpo en sí mismo dentro de la cultura maya prehispánica es totalmente distinta a estos cánones que tenemos en el presente, ¿no? El de cubrir siempre el cuerpo, de mantener con nuestro respeto a la privacidad. Entonces aquí vemos que la sociedad está realmente llevando esta cuestión del cuerpo a un nivel distinto a la actual. Siguiente. Y bueno, ya manteniéndonos dentro de la cuestión de los enredos, tenemos este vaso en el que vemos a dos figurillas femeninas, más bien a dos personajes femeninos, que tienen una variante del enredo, que en este caso es el enredo de dos piezas. Siguiente. Aquí lo vemos un poco más de cerca. Siguiente. Vemos la decoración incluso del vestido, que podía variar según la ocasión y según los elementos simbólicos que se decía. Realmente era toda una cuestión artística en general estas prendas, ¿no? Muchas veces estos diseños estaban provocados en la tela misma, y en otros también se cree que estaban pintados sobre la tela. En este caso vemos que es la pieza de arriba que se anuda y la parte de abajo que también se amarra a la cadera, haciendo como que este juego de blusa y faldón. Siguiente. Vemos aquí a otra señora dentro de esta vasija y portando lo que pareciera ser como un vestido strapless. Ya lo vemos un poco más de cerca. Siguiente. Y lo que tenemos ahí es siempre un enredo como el que vemos en esta misma vasijita de chocolate, pero en este caso el enredo es del cuerpo completo, ¿no? Siguiente. Y aquí lo vemos un poco más a detalle. Es simplemente un paño de tela que abarca el torso, las caderas, hasta los tobillos a veces. Y vemos que es también otra variante de esta misma prenda, que también podía estar decorada con diferentes diseños. Siguiente. Bueno, esta parte de Calakmul también aportó bastante información en cuanto a las prácticas culturales
de los mayas en cuanto a la indumentaria. El elemento principal pues evidentemente fue la pintura de la señora que vemos aquí, siguiente. Aquí lo vemos ya un poco más de cerca. Boucher y Quiñones, me parece, fueron las que le llamaron a este tipo de prenda el hipil tipo pareo. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Vamos a empezar con el de la chavita que está aquí. Ok, que vemos que es igual una sola pieza de tela que se enreda por la cadera y pum, se pasa sobre el hombro, ¿no? Y en este caso vemos que pues, aparentemente son un grupo que está ayudando en el servicio de todo este borlote que se arma en cuanto a la comida dentro de esta acrópolis llamada Chigna. Y este mismo elemento o este mismo tipo de indumentaria lo hemos encontrado en figurillas, como en este caso la del entierro, creo que es 39 de Copán, que es más o menos el diseño similar al que vemos aquí. Obviamente aquí lo estamos viendo de perfil y vemos un poco más de movilidad. Aquí el arte pintado nos está dando un poco más como que de esta visión de la tela en sí misma. Al ser bastante rígido, pues es como que limita el entender cómo es esta pieza o esta prenda. ¿Va? Siguiente. Y en el caso de la señora, la que nos queda aquí, es así como que me dio mucho trabajo tratar de reconstruirla. Esto realmente es una aproximación, es una propuesta que yo tengo de cómo pudo haber sido este traje, porque vemos que es una transparencia en color azul que tiene bandas típicas, personajes de perfiles que a veces pueden ser cormoranes, otras veces son cahuiles, otras veces son serpientes, ¿verdad? Que adornan a manera de medallones la prenda. Pero vemos que el diseño de aquí, de la orilla, es el mismo que se repite de este lado. Entonces pareciera ser que es como una bata abierta por el medio que cubre el cuerpo y que además es transparente, ¿no? Porque deja ver la silueta de la mujer, incluso los senos en la parte de aquí, ¿no? Lo que es el abdomen, la pierna. Y eso nos habla ya de una elaboración de material pues bastante delicado en cuanto a la tela, ¿no? Lograr este tipo de efecto transparente en una tela de algodón gruesa, el manejo para poder realizar los hilos, para abrir el entramado. Y ahorita vamos a ver otro diseño similar a este, pero un poco más elaborado. Entonces, perdón, ¿puedes regresar? Gracias. Entonces, esto pensando un poco en la actividad que están realizando las mujeres, yo me acuerdo que la mayoría de mis tías cuando cocinaban se ponían como un refajo a un costadito de lo que tuvieran, ¿no? Porque mis tías no fueron de usar hipiles ni nada, mi abuela sí, y también lo usaba, pero tenían esa costumbre como de usar esta tela a un costado, que en el momento de estar manejando la comida, el agua, se lavaban las manos y en caliente, como que lo utilizaban para secarse. Considero yo que podría ser algo así, pero como les digo, es una propuesta, ya al final las investigaciones refutaron, comprobarán esta teoría, pero al menos para como lo estoy viendo aquí en esta escena, es así como que ¡fum! Se lo echó de lado y ven te ayudó, ¿no? Porque además vean el tamaño de la huella con la chavita ahí, ¿no? Pero bueno, siguiente, ahora sí. Y bueno, ahora sí llegamos al que es como el traje de noche, ¿no? El que es la máxima gala dentro de la civilización maya prehispánica, que es el del huipil o hipil. Ambos términos están aceptados, vienen del náhuatl, que es huipili, que significa traje adornado o vestido enjollado, ¿no? Que está conformado por esas dos prendas, que es el blusón, llamado hup, según las fuentes y las crónicas, y el faldón. Y ambos pues, podían estar brocados o podían ser simplemente sencillos, según fuera la ocasión. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Siguiente. Vemos esos elementos que son, a mi parecer, creo que para muchos de nosotros también, los elementos iconográficos más bonitos que existen en el arte maya, que son los dinteles del templo 23 de Yaxchilán, en el que vemos a dos personajes que generalmente son la señora Cabalshok y su esposo, ¿no? Pues enrolados en esta cuestión ritual que bueno, ahorita no lo vamos a ver, ¿no? Sino que nos vamos a centrar en la iconografía y en los elementos que están representados ahí. Siguiente. Una de las características que me parecen interesantes de esos elementos es que en cada uno prácticamente se esculpe o se modela cada hilo del traje, cada diseño, desde los rombos, los flequillos, la banda celeste, las borlitas, ¿no? En este caso las flores de 4 pétalos, incluso se ve como cae la tela al piso y se dobla por efectos de la posición del cuerpo.
En este caso son especies como de reptiles o de batracios que adornaban el hipil de la señora, y en el caso del señor también, ¿no? El lecho parece bastante elaborado con este mismo diseño de flores con el signo popa en el interior. Y pues bueno, en general en el área de Usumacinta la cuestión escultórica y el modelado de las turcos fue excelente, ¿no? Y aquí lo podemos ver con estos ejemplos. Siguiente. Vemos aquí otros ejemplos de dinteles. En este caso es el dintel, híjole, no, a ese ya no le puse el nombre, pero es también un dintel de Yaxchilán, en el que vemos a la señora Chacolón utilizando un hipil igual con diseños de rombos, y vemos en este caso a una señora de Cancún con un hipil liso cuya decorado únicamente consiste en unas bandas celestes en la parte de abajo del hipil. Siguiente. Y bueno, ya dentro de las cuestiones simbólicas que vemos, esta es una de las cosas que me llamó la atención al momento de analizar estas imágenes de los hipiles. Lo tenemos aquí a la señora Ishkap en el panel del Museo de Cleveland, aquí la podemos ver un poco más clara, y vemos que tienen esos diseños en forma de cruces, con grecas saliendo de ellas. Y pues bueno, ¿cómo entender o explicar este diseño, ¿no? Porque además aparecen escenas bastante cerradas en cuanto a su simbolismo y iconografía. En este caso vemos que la señora está sosteniendo a este cetro cahuil, como podría ser una efigie del dios cahuil. Literalmente lo tiene sentado en las manos y el dios lo que hace es voltear el rostro como para ver a la señora, ¿no? Piezas como estas se han encontrado en el registro arqueológico. Ahora, ¿para qué sirvieron o cuál fue su función? Los investigadores de este dicen que sirven como el centro de poder para los gobernantes. Y en este caso vemos que las mujeres están muy vinculadas con esta entrega de los objetos de poder hacia los gobernantes. Me pareciera ser que es este discurso que está plasmado aquí. Siguiente. Ya utilizando así como que los elementos que tenemos ahí para reconstruir este tipo de indumentaria, tenemos que el trabajo que se realizaba en este tipo de elementos fue tremendo, ¿no? El grado de especialización para poder transformar hilos en estos diseños, debió haber sido tremendo y altamente evaluado. En este caso tenemos a una mujer de élite. Vean aquí las bandas líficas, los flequillos. La cuestión del color en un principio la dejé así como que entrecomillado, de que si fuera rojo o no. Dije, no me voy a arriesgar, vamos a quitarle el color, ¿no? Y dejarlo en un diseño pues sencillo, como vemos en este caso. Realmente hablar de colores habría que hacer un análisis sobre la pieza misma, que realmente se puede hacer, y tratar de recuperar esos pigmentos alguna vez decorados para poder reconstruir colores y elementos simbólicos dentro de este mismo diseño. Siguiente. Y vemos que, como les decía, hay ciertas escenas o ciertos discursos en los que vemos a estas mujeres utilizando este tipo de traje. Claro, vemos algunas variantes en el diseño, ¿no? En este caso vemos que es bastante sencillo. Aquí volvemos a ver las grecas, saliendo de ellas, como vimos aquí en el primer caso, o simplemente flores de 4 pétalos, a veces son simplemente cruces, o cosas como esta, ¿no? Pero vemos que siempre las mujeres están en rituales, ya sea de la investidura del rey para prepararse al autosacrificio, o en escenas como que le están entregando un elemento al gobernante que justamente tiene que ver con esta cuestión del autosacrificio. Siguiente. Porque lo que ven que llevan generalmente las mujeres aquí envuelta en una tela, vemos que sobresalen las plumas, es este elemento que vemos aquí, que es el punzador, ¿no? Generalmente lo llevan envuelto y se lo entregan al rey para realizar esos sacrificios de autosagrado, como vemos en este caso. Siguiente. Y la cuestión del simbolismo de este diseño que vemos aquí de 4 pétalos parece ser que proviene de este elemento que vemos aquí. Esta es una manera en como los mayas concibieron la cuestión terrestre, ¿no? Como representaron una de las versiones, quiero decir, de cómo los mayas representaron a la tierra, ¿no? Como una tortuga. El caparazón está formado por una flor de 4 pétalos, como en este caso en San Bartolo, y en este caso en un monumento, si no me equivoco, creo que es de Piedras Negras, en la que aparece esta inscripción, ¿no? En la que dice Sagyol, su blanco interior o su blanco corazón o centro de la tortuga, ¿no? Y vemos lo que está representando ahí justamente es un personaje en el interior de esta tortuga que representa o está representando a la tierra, ¿no? Entonces pareciera ser que la mujer se está apropiando de estos elementos terrestres para dar este mensaje como de dadora de vida, como ser fértil, que
digamos, prolonga la estirpe humana en ese sentido. Siguiente. Vemos aquí otro diseño de Ipil, en el que también volvemos a ver estos medallones, como les decía. En este caso parece ser que es un dios Kawil. Vemos que está sobre un fondo negro de bandas un poco más sencillas. Pero aquí lo curioso de esta prenda es que vemos que literalmente la señora se sale por el cuello, ¿no? No es porque le esté grande su traje, sino porque realmente estas prendas eran diseñadas así. Eran unos Ipiles muy escotados, con el cuello bastante ancho, que hacían una suerte de escotes. Siguiente, como vemos aquí en la reconstrucción, ¿no? Prácticamente lo que pasaba es que los hombros eran los que sostenían esta prenda, que seguramente era muy holgada y le daba bastante vuelo para poder mantenerla en esa posición, ¿no? Y obviamente se complementaba con joyería, como vemos en este caso, ¿no? Y aquí ya tenemos esta reconstrucción. Aquí podemos ver un poco más claro los diseños que aparecen representados en los medallones, y esos parece ser que sí eran pintados sobre la indumentaria de esta mujer, ¿no? Siguiente. Y aquí vemos el caso de las transparencias. Tenemos en este caso el vaso, creo que es 2573 de Ick, en donde vemos a una señora en el momento de hacer reverencia ante este personaje, ¿no? Que es un gobernante, y que el Señor también la saluda con una especie como de sonaja o cetro que está ahí. Y pues obviamente vemos aquí el diseño que tiene la señora, ¿no? Lo vemos aquí un poquito más de cerca, y vemos que el blusón es una especie como de red que deja también entrever los senos de la mujer, deja entrever incluso la prenda de abajo, el enredo que tiene un fondo rojo. En lo diestro que debieron de ser los tejedores de este elemento pues de indumentaria, vemos también como la tela se acomoda incluso al momento de arrodillarse. No, realmente es una prenda bastante bella por sí misma, ¿no? Y la calidad que se debió tener, nuevamente insisto, debió ser altamente evaluada por las élites, ¿no? Aquí la vemos un poco ya reconstruida. Tenemos el fondo rojo, que es lo que les comentaba, tiene como un enredo que pues obviamente cubre la parte de abajo del cuerpo, y eso se complementa con un faldón en el mismo diseño que vemos aquí. Pero además lo chistoso de esto y lo interesante es que el diseño en red tiene como un brocado en forma de manchas de jaguar. Imagínense integrar eso ahí dentro del diseño mismo y del brocado para que dé este efecto. O sea, vuelvo a insistir, es un trabajo altamente especializado y que evidentemente solamente podría ser costeado por un cierto grupo dentro de la sociedad maya. Siguiente. Los trajes de red. Bueno, esta cuestión de los trajes de red tiene que ver con una base similar a la que veíamos de la señora anterior. Es una base, pues evidentemente a cuenta de una separación de una trama en la que se iban engarzando cuentas circulares y tubulares de jade, aparentemente, que iban formando este patrón bastante curioso, ¿no? Pues evidentemente hay prendas que son solamente una faldilla sencilla que podían usar tanto hombres como mujeres, hasta Ipiles completos con este diseño, ¿no? Y aquí es donde entra una discusión. Siguiente. La cuestión simbólica que aparentemente representa esta indumentaria, hay algunos que dicen que tiene que ver con el dios del maíz, ¿va? Que justamente con esta cuestión de que es el dios del maíz, que sobresale de la tortuga que da la tierra, que no sé qué. Yo también tengo la teoría que sí se vincula un poco, pero el simbolismo que yo le doy a esto tiene que ver más con la cuestión terrestre nuevamente. No vean aquí el caparazón de la tortuga, que como dijimos era una de las advocaciones de la tierra misma. Tiene este diseño a base de rombos, que era aparentemente lo que buscaban representar los mayas con este tipo de indumentaria. Y sí se vincula al dios del maíz, pero de una manera diferente, y ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Nuevamente vemos que en el discurso del traje de red hay elementos especiales o elementos bastante cerrados dentro de un discurso que asocian a estas mujeres con este tipo de indumentaria. Generalmente las personas que están, o las mujeres representadas aquí, están celebrando o ceremonias católicas o entronizaciones, en este caso conjuros, como vemos en la estela de San Francisco y en Palenque, o en este caso las conmemoraciones católicas, como en el caso de la señora de Naranjo, la señora Cabel, la señora Ol de Itzinte, en este caso la señora de la estela de Calakmul, ¿no? O llegadas hacia sitios, como en este caso la señora de Sagrite. Pero aquí la discusión en sí es
los elementos en los que están fabricados estas prendas, ¿no? Porque como dijimos, la teoría nos dice que aparentemente estos trajes estaban elaborados con cuentas tubulares y circulares. Hay elementos iconográficos cuando vemos las estelas y los dinteles que sí nos hacen pensar, como en este caso la estela de Yomo, que las prendas sí tenían esos elementos, digamos, externos, ¿no? Que podrían ser piedras. No sé decir exactamente si jade, aparentemente sí. En ese sentido, no sé si en las tumbas se han encontrado elementos que digan que este tipo de prendas estaban elaboradas con jade, pero en otras ocasiones, como en el caso de la señora Dicinte, pareciera ser que el diseño estaba brocado en la misma tela, como vemos aquí. El acabado de este hipil no me permite visualizar si realmente era una prenda elaborada con cuentas de jade. El hecho es que el diseño es bastante liso, ¿va? No se ve tan abultado como en otras ocasiones, como podría ser por ejemplo el caso de la señora de Naranjo, que en la escultura en sí misma uno puede observar el bulto de la cuenta literalmente pegada al traje. En este caso son diseños bastante lisos. Lo mismo sucede con la señora Cabel del Perú. Siguiente. Y pues bueno, apegándonos a esta cuestión del discurso de que eran trajes de jade, siguiente, pues tenemos esta reconstrucción en el elemento 30, perdón, de corona, donde vemos a la señora Cambolón, que lleva una versión de este traje verde complementado con una especie de pectoral, y vemos que la faldilla lleva este diseño, ¿no? Como les decía, hay una discusión de realmente si eso es elaborado de jade o no, porque justamente pensando en el pectoral que vemos aquí, hay elementos en el registro arqueológico que nos hacen pensar que pareciera ser que no. ¿Va? Siguiente. Siguiente. Vemos aquí la cuestión de la señora Cabel. Nuevamente vemos la estela completa. Siguiente. Aquí ya vemos el diseño un poco más en claridad. Siguiente. Y lo que vemos en esta versión del traje es que es un dipil tal cual, que se complementaba con un cinturón para darle vuelo a las mangas, ¿no? Y es el efecto que vemos representado en la piedra aquí. Obviamente, como les digo, el canon estilístico de la escultura no te permite representar esta soltura y movilidad en la tela. Sin embargo, ya llevado una parte interpretativa, pues sí nos permite visualizar más o menos, para hacer gráfico esta situación, de qué es lo que estamos viendo en esta estela, ¿no? Evidentemente aquí lo que faltó la cuestión de las cuentas de jade para representar la red, pero la idea es la misma, ¿no? Es un hipil que al final se amarra con un cinturón y da este efecto en las manos, ¿no? Sumamente elaborado además. Siguiente. Y aquí está lo que les decía, la túnica. Siguiente. Vemos perdón, ya no lo concerto ya, sí, creo que no busca la diapositiva. Vemos esta figurilla que le han llamado la chinita, y con justa razón, ¿no? Pareciera ser como una figurilla oriental por el peinado, por el tipo de indumentaria que tiene, ¿no? Ahorita que está de moda la novela de Oyuki otra vez, fácil nos vamos con la finta. Pero lo que vemos, si la vamos analizando y la vamos desdoblando poco a poco, es que tiene una faldilla debajo, sí tiene como que esta apertura en la pierna, y nos deja ver alguna especie de tatuaje o bota elaborada con un diseño de jaguar. Esta figurilla tiene un diseño similar, pero esta es de Copán. Esta se encuentra, se encontró en Shelha y esta es de Copán. Vemos que en dos puntos bastante distantes tenemos un mismo discurso o algo similar en cuanto a la indumentaria. Y esto aparentemente los investigadores lo interpretan como un traje de danza, ¿no? Realmente si fue de danza o no, no podría decirlo, pero sí es un elemento bastante característico de esta zona, porque además dentro del discurso iconográfico de la indumentaria del norte de Yucatán, esto es bastante especial, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estelas del norte de Yucatán, en este caso el panel del Museo Palacio Cantón, donde vemos que los hipiles ya no son tan largos, ya no cubren hasta las manos, sino que se quedan como a mitad del brazo, y se complementan por esos elementos que realmente no me han dejado dormir, se los juro. ¿Cómo interpretarlos? Porque esto pareciera ser que es lo mismo que veíamos en el Chignat de Calakmul, ¿no? Es una especie de patronaje en la manga que da una suerte como de bolsa o de vuelta. Aquí, por ejemplo, la señora tiene dos en el brazo. Laura Valenzuela cree que son bolsas. Lo curioso es que muchas veces estos elementos llevan el mismo diseño del hipil, o sea que sale del mismo hipil, no está hecho aparte.
¿va? En este caso vemos a la estela 20 de Sado, le vemos a la señora igual con este elemento, y esto aparece también representado en las figurillas. Bien, ahora tenemos aquí los ejemplos de Heine, donde vemos que la señora tiene una especie como de escudito, de bolsa, y además sobresale este elemento, ¿no?, que les comentaba. Aquí vemos otra vez otra figurilla con este mismo diseño como de corte en asimétrico, y el diseño sale, en la posición de los brazos no permite entender cómo se integraba este elemento en el IPIL, pero parece ser que es bastante recurrente, al menos en la parte norte de Yucatán, es donde más se encuentra este elemento, ¿no? Le llamaremos bolsas. Por el momento yo pensaba al menos en esta figurilla, que era como que recogían la orilla del IPIL y lo echaban sobre el brazo y lo mantenían así. Pero realmente cuando vemos esto, aquí está totalmente al otro lado, y pues ¿cómo interpretarlo? Ahí todavía está mocha la situación, no busco cómo hacerlo. Digo que no me ha dejado dormir varios años. Siguiente. Y bueno, ya para la parte final, el complemento del vestuario, ¿no? Cómo se complementaban todas estas prendas, tanto en hombres como mujeres. Siguiente. Pues evidentemente el uso de joyería, que es así, la tenemos atestiguado en tumbas, desde orejeras, en este caso, de tipo sencillo, o bien de tipo compuesto, como vemos en este caso. Siguiente. Tenemos elementos como esos, que son digamos, serían como las hebillas de los cinturones, o a veces se empleaban como elementos de ornato sobre el pecho. Estas igual que son pendientes. Siguiente. Cuentas de jade, que también se utilizaban en pendientes, anillos, estos que integraban las diademas de los gobernantes, ¿no?, la famosa joya punal, los pectorales de concha con incrustaciones. O sea, todo este tipo de elementos variaban tremendamente dentro del arte maya, y todos ellos servían para complementar las indumentarias y sobre todo reflejar estratos sociales y a veces funciones dentro de la sociedad. Siguiente. Vemos en este caso aquí es el collarcito, perdón, se me olvidó, lo que les comentaba de este complemento del traje de rey. Se ha encontrado en contexto arqueológico, en este caso en una tumba de Calakmul, y vemos que el diseño está hecho con placas de conchas cónicas. O sea que realmente el manejo de los materiales yo considero que podía variar, y lo importante aquí era la cuestión del discurso simbólico dentro de la indumentaria, ¿no?, para mantenerlo y dar esa misma idea independientemente del material. Siguiente. Esas cosas que son unas maravillas, que son las máscaras mortuorias, que además son consideradas como retratos pues bastante fidedignos del rostro de los personajes que cubrían la cara en las tumbas, en este caso de la Reina Roja y de Pacal en Palenque, ambos. Siguiente. Los tocados, igual hay infinidad de variedades, desde simples telas anudadas a la cabeza, redes incluso. Vemos aquí que incluso se complementa con arreglos y formas de llevar el cabello, joyería también dentro de nudos en el cabello, los famosos tocados de plumas representando el ave celeste, estos que ya tienen como una influencia más del centro del país, esos tocados amplios, bandas sencillas, que son las que les comentaba hace un momentito, que tienen que ver con esta cuestión de los gobernantes, representando a seres sobrenaturales en este caso. El tocado de tambor, el famoso tojao, que era muy utilizado en Palenque, ¿no? Realmente hay toda una variedad tremenda dentro de la cuestión iconográfica de los tocados, que también da para mucho que trabajar, ¿no? Por eso son como que los ejemplos más destacados dentro del arte. Y aquí tenemos evidencia de esos dos tocados. En este caso ambos vienen de Calakmul. En este caso es un tocado femenino, y en este caso es el tocado que recubría la parihuela del gobernante Carla de Jaguar, que ya se pudo, digamos, reconstruir de una manera bastante original a como estaba en su momento. Y vemos aquí los elementos. Evidentemente lo que sobrevive en estos aspectos es la parte, digamos, dura, lo que puede ser piedra, lo que puede ser elementos de estuco, como en este caso el tocado tenía una base de madera, lo que sobrevive, digamos, como que la recubierta de estuco del tocado. Y pues evidentemente todo lo que sería plumería y materiales orgánicos pues se pierde, ¿no? Nuestro clima es tan destructivo que únicamente lo que perdura es esta cuestión, y además se desarman porque los elementos que lo integraban para mantenerlo unido pues eran también de carácter orgánico, ¿no? Siguiente. Y ya en esta última parte vemos que la
pilastra del templo 19, si no me equivoco, y aquí tenemos el panel del mismo edificio, ¿no? Donde vemos que justamente tiene unos adornos a base de plumas, nudos, seguramente tela, que además muchas veces tienen diseños brocados similares a los que veíamos en los hipiles de la señora, ¿no? Lo que les comentaba que era como el diseño de la flor cuatripárita. Y aquí volvemos a ver este elemento, ¿no? De que el área de Usumacinta, el área palencana, fue muy elaborada en cuanto al diseño y a representar en el modelaje los diseños de las prendas, ¿no? Estas imágenes nos dan cuenta de ese trabajo laborioso que realizaban los tejedores en aquel entonces. Nos vemos aquí incluso la faldilla, que es pequeña, tiene un trabajo de elementos iconográficos bastante tremendo. Siguiente. Y pues bueno, ya para cerrar esta parte y este trabajo en sí, volvemos al punto del principio, problematizar la cultura maya. Como les dije, muchas veces nos han culpado a los investigadores de no difundir, ¿no? En pleno siglo XXI la era digital nos ha alcanzado y nos ha rebasado quizá, y eso también es otro problema, porque muchas veces lo que encontramos en internet no siempre está bien fundamentado o sale de una fuente realmente confiable en ese sentido, ¿no? Siguiente. Y aquí pues mis recomendaciones para quienes quieran consultar cuestiones sobre indumentaria, sobre iconografía. Estos son así como que mis trending topics de los sitios en internet que mejor nos cuentan este discurso, no solamente de la iconografía, porque además tiene que ver con cuestiones como la epigrafía, tiene que ver con cuestiones de excavación arqueológica. Muchas de las imágenes que ustedes acaban de ver salieron de estos sitios, ¿no? Que realmente son informaciones confiables. Y para muestra, ahorita vamos a ver un botón siguiente. Les voy a presentar el que es así como mi favorito y las recomendaciones que tengo para esto. Mesorueb, que está dirigido por Mark Sender, y además toda esta serie de personas